hermanos, muy buenos días. Hoy es domingo, día del Señor. No se olviden, hermanos, de ir a la Santa Misa. Hoy no podemos faltar a misa porque es día del Señor. ¿Sí? No hay que poner pretexto, que porque tengo que trabajar, que porque tengo que hacer cualquier cosa. Primero, el primer lugar es a Dios. Y hoy es importante que no falten a la Santa Misa. Bueno, vamos a hacer la oración que el Señor nos dejó en la Biblia. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Papito Jesús, aquí con nosotros. Dame sabiduría para interpretar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, van a buscar en su Biblia el Evangelio. Un segundo, hermanos. El Evangelio de San Juan, versículo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esta mujer. ¿Y tú qué dices?, le preguntaba. Esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquella palabra, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro y empezaron por los más viejos hasta que se quedaron solos Jesús a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo, pongan mucha atención: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Dios. Repito. Y Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio nos habla de esa mujer que le querían aventar piedras, que la querían apedrear. Querían golpearla, querían matarla, querían aventarle piedras. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y nadie la condenó, nadie le aventó la piedra, ¿verdad? Porque todos tenían pecados, nadie estaba libre de pecado. Y le dijo Jesús a la mujer: mujer, nadie te ha condenado, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor está dispuesto a perdonarnos cualquier pecado, ¿verdad? Aquí nos está hablando del pecado de adulterio. De un hombre, vamos a suponer un ejemplo, de un hombre que le pone el cuerno a su mujer, ¿verdad? Pero él está casado por la iglesia, o sea, bien casado, y le pone el cuerno con otra mujer, ¿sí? Pero el Señor le está dando muchas oportunidades y le dice:
Le dice en muchas formas, deja a esa mujer, estás en pecado mortal, si te mueres te vas a condenar o te vas a ir al purgatorio, deja a esa mujer es casada o ese hombre es casado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Señor nos dice, nos habla y nos dice, no, esa mujer y ese hombre tiene dueño o tiene dueña, ya está casado por la iglesia. Y le dice a ese pecador, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que dejemos el pecado, que dejemos el adulterio, que dejemos esa mujer o ese hombre que nos está haciendo caer en tentación, que estamos pecando en adulterio. El Señor nos da muchas oportunidades y Él no nos condena, simplemente nos dice, ve y no peques más. ¿Qué quiere decir? El Señor nos tiene aquí en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros enderecemos nuestra vida. Si nosotros nos equivocamos, si a esa mujer no la condenó, a nosotros tampoco nos puede condenar, pero nos dice, vete y no peques más. Porque si pasa de que nosotros, el Señor nos perdone, pero nosotros seguimos pecando constantemente, pues no nos salvaremos. Iremos al purgatorio donde dice, y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, o tendrás que ir al fuego eterno, que es el infierno y ahí no hay salida. Entonces, ¿qué te cuesta, hermano o hermana? Arrepiéntete y deja el pecado y sigue al Señor, ¿verdad? El Señor no viene por justos, viene por pecadores, ¿verdad? Como María Magdalena le sacó 7 demonios y María Magdalena siguió al Señor y dejó el pecado, ¿verdad? Para seguir al Señor. Entonces, el día de hoy el Señor nos invita a dejar todo, ¿verdad? A dejar el pecado, y enderezar nuestra vida y decir nosotros mismos, yo ya no voy a volver a pecar, porque el Señor también le dijo a esa adúltera, vete y no peques más, yo ya no voy a engañar a mi esposa, yo ya no voy a engañar a mi esposo, me voy a portar bien, porque el adulterio es pecado mortal, porque estoy casado por la iglesia, porque daño a mis hijos, a mis hijas, ¿verdad? Dañaría a mi esposa, la lastimaría, ¿verdad? Entonces, hermanos, antes de andar con un hombre casado y una mujer casada, pregúntense, ¿el Señor quiere eso para ustedes? Es adulterio. Y el Señor no quiere eso para ustedes. Aquí le dijo a la adúltera, no le dijo, te perdono y sigue tu camino. No, le dijo, levántate, yo no te condeno, pero vete y ya no peques más. ¿Qué quiere decir? Nos está poniendo el ejemplo de que no podemos seguir pecando, no podemos seguir viviendo en adulterio, porque si no la muerte nos llegará y tendremos que enfrentar al Señor en el juicio, en el purgatorio o en el infierno, ¿verdad? Y pues es un ejemplo, hermanos, esto es un ejemplo. El Señor nos invita, nos da ese ejemplo con esta persona que era adúltera, que ningún pecado nos condena, ¿no? Que ningún pecado, si nosotros nos arrepentimos, claro, el pecado es condenación, pero si nosotros nos arrepentimos y enderezamos nuestra vida, entonces el Señor va a estar abierto, con los brazos abiertos y nos va a decir, vete y no vuelvas a pecar. Es como, por ejemplo, voy a suponer que soy un ratero y me arrepiento realmente y el Señor me va a decir, vete y ya no peques más. Que soy un tranza, pues el Señor me va a decir, vete y no peques más, déjala transear a tu jefe, a tu gente, ¿sí? A tus clientes. Otro ejemplo, que por ejemplo, pues soy grosera con mis padres, deja la grosería, vete y no peques más. Digo maldiciones, deja las maldiciones, vete y no peques más, ¿sí? ¿Qué otro pecado, hermanos? Fornicación, los novios. Ya no voy a fornicar, me voy a portar bien con mi novio. Vete y no peques más, ¿verdad? Ya no voy a matar, ya no voy a estar matando a la gente con mi lengua, en estar insultando, en estar difamando, en estar en el chisme, ¿verdad? O en estar realmente matando a personas. Te va a decir el Señor, ya deja de hacer eso, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete y deja el pecado. Otra cosa, hermanos,
Por ejemplo, vamos a suponer otro ejemplo. Un homosexual, ya sea a una mujer que se le botan los cables o a un hombre que también se le botan los cables, que anda mal y pensando que les gusta el mismo sexo. ¿Qué pasa? Que el Señor te va a decir, a ti homosexual, a ti lesbiana, te va a decir, vete, yo no te condeno. Jesús no condena. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? El Señor está dispuesto a perdonarte, pero quiere que endereces tu vida y dejes el pecado. Eso es lo que quiere el Señor. Si yo siento que soy lesbiana o siento que soy joto, pues soy casto y digo, Señor, ayúdame. Esto es para esas personas que piensan que son y no son. Porque el Señor hizo hombre y hizo mujer. No hizo otra cosa. El Señor no se equivocó. Dios formó al hombre y Dios formó a la mujer. Así que a esas personas realmente les falta un poquito de cerebro porque pues están mal. Prácticamente no nacen, se hacen. ¿Sí, hermanos? Se hacen. ¿Por qué? Les voy a decir el por qué. Porque el Señor es una persona perfecta y Él nunca se equivocaría para ser un hombre y una mujer, sino que eso es depravación y como lo ha dicho el Señor, es abominante para Él, lo ha dicho, ¿verdad? Para Él es una aberración y Él no acepta eso. Sí los quiere, los ama porque son sus hijos. ¿Y qué quiere? Que enderecen el camino, dejen el pecado, para que así el Señor les diga, yo ya no te condeno, pero ya no peques más, ¿verdad? Si tú sientes esos pensamientos malos, mejor te invito a que te acerques a la iglesia, a que pidas ayuda, a que le pidas al Señor que te ayude y endereces tu camino y seas una persona abstinente, ¿sí? Y ahí el Señor te perdonará y dirá, bienvenido al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque fuiste un pecador y te arrepentiste, dejaste el pecado y te enderezaste. Así el día de hoy el Evangelio nos habla y nos dice el Señor, enderézate y deja el pecado, vete y no peques más. Bonito domingo, hermanos, Dios me los bendiga.